Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están chicos? Nos encontramos para un ejercicio más de Excel. Tenemos una planilla base que van a tener que realizar sin ninguna complicación. Tenemos celdas combinadas en este sector. Acá no están combinadas, están sueltas. Porque en realidad aprovecho esta opción para tener el 11% suelto y el 3% suelto y poder hacer cálculos. No escribiendo en la fórmula 11%, sino escribiendo en la celda que tiene el 11%. Y el resto lo puse suelto. Tenemos una columna código que va del 1200 hasta el 1211. Empleados, en qué puesto se dedica. Sueldo que cobra bruto. Calcular el 11% del sueldo, calcular el 3% de hora social del sueldo. Cuánto sería el sueldo neto. Si genera horas extras, si hizo horas extras en este mes. Y cuánto es el monto de la hora extra. Podríamos completar con nombres, puestos y sueldos, automáticamente ustedes escribiendo al azar. Y ahora vamos a ver cómo calculamos el 11%. Son fórmulas muy simples que ustedes están acostumbrados a hacer, pero lo vamos a repasar. Recordamos que siempre empezamos con más o igual. Tenemos el sueldo por el porcentaje. El porcentaje, miren acá la celda no la puedo ver, ¿sí? No, entonces voy a hacer un clic en la de arriba y sé que es la de abajo, E3. Entonces voy a cambiar el 2 por el 3 y voy a aplicar Enter. Tengo automáticamente cuánto es el 11% de esto. La ventaja de esto es que, en este caso jubilación, no creo que cambie, pero si cambiaría el importe de algo que estoy calculando, yo poniendo en vez de 11, poniendo 5, automáticamente me recalcula y me dice cuánto es el porcentaje. Imagínense que es la planilla de un supermercado que todos los días tiene un porcentaje distinto de descuentos en algunos productos. Solo el operario de la computadora del supermercado cambiaría el porcentaje del artículo ese y recalcularía el precio automáticamente. Vamos a dejarlo en 11, que es lo real. Y tengo ese saldo de jubilación. Hora social es lo mismo. Sueldo bruto por la celda de hora social, que tampoco la puedo ver, así que voy a hacer clic acá y voy a poner el número 3 porque es la fila de abajo. Y sueldo neto es el sueldo bruto menos lo que me retienen. Por lo tanto, sueldo bruto menos jubilación menos 3%. Aplico y cobraría 108.183,70 si cobraría este sueldo bruto. Horas extras es al azar. ¿Sí? Pondría 8 horas extras, un número que quisiera poner. Y acá tengo una llamada que me dice que el valor de la hora extra es el 1% del sueldo bruto. Monto con horas extras, o sea, ¿cuánto cobraría realmente esto más las horas extras? Primero calcularía las horas extras. Vamos a poner entre paréntesis para que tener un orden. ¿Cómo sería el valor de las horas extras? Es el sueldo bruto, me decían, por el 1%, porque el valor de la hora extra, según lo que me decía, es el 1% del sueldo. Entonces, con esta fórmula ya sabría cuánto es el valor de la hora extra. Si aprieto Enter, me daría que cobra 1.257 por hora, extra que haga de su horario laboral. Vamos de vuelta a la fórmula, pero hizo 8. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por la cantidad de horas extras que realizó. Al apretar Enter, tengo que está cobrando. Vamos a ponerle y aplicar el formato este que ya tiene pesos y está en color blanquito. Copiar formato de celdas y pasárselo automáticamente acá. Montos con horas extras me dice que es de 10.063 pesos más. ¿Sí? El monto de las horas extras. Pero yo quiero saber el monto total, o sea, cuánto cobra de sueldo. Entonces esta fórmula tendría que, a su vez, sumarle el sueldo neto. Valor de la hora extra multiplicado por la cantidad de horas extras más el sueldo neto. Aprieto Enter y cobraría en este mes, en vez de 108, 118.247,30 centavos. Yo tenía que completar datos acá. Voy a copiar esto varias veces. O sea, está comprando más o menos lo mismo. Y otros porcentajes que tienen de sueldo otras personas. Una fórmula normal, una vez que funciona, yo podría arrastrarla automáticamente y me validaría el resultado. Acá me tira un hashtag, yo podría expandirlo un poquitito para ver qué pasa. Y me tira estos valores enormes que no son acordes a lo que estoy haciendo. Voy a achicar y voy a chequear qué pasa. Mi fórmula original, la fórmula original, multiplicada por E3. ¿Sí? Fíjense que acá está diciendo que multiplica por 3.
¿Qué pasa? Cuando yo arrastro, deja de multiplicar por E3 y multiplica por E4. O sea, me está haciendo, en vez del 11%, el porcentaje del sueldo que me había calculado para la jubilación. Y eso está mal. Y existe en Excel una opción de que si una celda dentro de una fórmula no puede variar, yo tengo que absolutizarla. Absolutizarla es sellarla. Esa celda cuando yo arrastre no va a cambiar. Van a cambiar todas las otras, pero esa celda no. ¿Y cómo lo hago? Haciendo clic en esa celda y apretando la tecla de función 4, o sea, F4 que tengo en el teclado. Que a veces me pregunto, ¿para qué son las Fs? Bueno, la F4 sirve para esto. F4 y automáticamente van a aparecer unos símbolos pesos. Eso quiere decir que me ancló la columna y me ancló la fila. En otros ejercicios podría decir que ancle la fila y no la columna, o ancle la columna y no la fila. En este caso yo quiero que esa celda no varíe. Yo puedo arrastrar 1000 artículos, 1000 personas, y esa celda siempre tiene que ser E3. Bien, y voy a dar Enter, y ahora fíjense que si arrastro, el valor es corriente. O sea, yo tengo acá D4 por E3, y en la última tengo, perdón que hice lío, y en la última tengo D10 por E3. Vieron que el E3 sigue estando. Si hago clic en esta celda, E3 sigue estando. Cambia la primera, pero no cambia el E3. Lo mismo tendría que hacer entonces con la obra social. F4 ahí y poder arrastrar automáticamente sin que tenga problemas. El sueldo neto tiene una fórmula normal, así que directamente se arrastra. ¿Sí? Hice doble clic y me tomó toda la tabla. Las horas extras no puedo, pero sí puedo arrastrar estas, que me va a replicar el sueldo hasta que ponga hora extra. Si yo pongo que acá tiene 5, automáticamente me recalcula. Si no pongo nada, según la fórmula que yo hice, es el sueldo neto de base. Bien, entonces, sueldo bruto al azar, multiplico por 11, por 3, calculo el sueldo neto, agrego horas extras que no son obligatorias, yo podría poner 0, y calculo el monto de las horas extras. Vamos a ir a la otra hoja. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es una planilla de control. Y vamos a ver una fórmula que se llama consulta B, o en algunos Excel un poquito más viejos ya buscar B. Buscar B, B de B corta, y consulta B, B de B corta, porque habla de vertical. O sea que va a buscar datos en forma vertical, de uno hacia abajo. Es la típica fórmula que usan los cajeros en el supermercado. O sea, cuando ponen el código barra, lo que hacen es ingresar un código y en la computadora sale qué artículo es, cuánto sale, a veces la foto, datos que yo quiero. En esta planilla, que está distribuida de esta forma, yo necesito ingresar un código y que me cargue qué empleado es, qué puesto tiene, cuánto cobra el sueldo neto, qué monto es de horas extras, todos los datos de ese empleado. Recuerden que yo tengo la hojita 1 donde tengo los datos de los empleados y tengo la hoja 2 donde tengo la base de datos, no la base de datos sino el importe que necesito saber de cada uno, el valor que quiero saber de cada uno. Entonces yo ingresar un código 1201 por ejemplo, me tiene que decir qué empleado es, cuánto cobra, cuántas horas extras hizo, información de ese empleado. Para eso yo tendría que tener diferentes empleados, ¿sí? Juan, Sofía, Clara, Alberto, Karina, Laura. Yo sé que el 1201 es Juan, se dedica a recursos humanos, ¿sí? Y cobra esta plata, tiene de obra social, hizo horas extras, datos de ese empleado. Entonces yo necesito que si pongo 1201 aparezcan todos los datos de ese empleado. Y la fórmula pide tres cosas. Uno es el valor que busco, que está acá. O sea, cada vez que la fórmula chequee el valor me diga algo. Otra es, ¿dónde van a estar los datos? Los datos van a estar en todo esta en este gran rango. Que puedo nombrarlo para hacer más fácil. O sea, yo tendría que seleccionarlo, ir acá y ponerle un nombre. Vamos a ponerle base de datos o datos, más fácil, datos. Enter. Cuando diga datos va a ser este rango. Fíjense que yo hago clic acá, voy a este lugar, hago clic en datos y se marcó ese rango. Y otro dato es qué columna es la que necesito para saber el resultado. Y la columna no es ABCD, sino es 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera saber el dato de empleados, el nombre, tendría columna 2. Vemos cómo funciona. Voy acá a empleado, podría ir a cualquiera, más consulta. Vieron que ella me sale acá consulta B o consulta H, horizontal o vertical, y me dice el valor buscado.
Valor buscado, recuerden que es este. Punto y coma. Matriz. ¿Cuál es la matriz? Donde están todos los datos. Vieron que yo le di nombre. Le puse datos. La matriz es datos. No va entre comillas, porque no es un texto que quiero que aparezca. Es un nombre que tiene una base de datos. ¿Sí? Datos. Punto y coma, indicador de columna. Recuerden que dijimos 1, 2, 3, 4. Empleado estaba en la columna 2. Entonces voy a poner 2. Y voy a cerrar ahí directamente la consulta. Voy a dar Enter. Me dice que es Juan. Si yo hago 1200, me va a decir que es Pedro. Y si yo pongo 1203, me va a decir que es Clara. Me fue a buscar el valor buscado dentro de la base de datos que yo hice, que se llamaba datos. Encontró el número, o sea 1203, y se fijó el dato de la columna 2, este que está acá. Por lo tanto, me devolvió ese dato. Si yo lo hubiera puesto en la columna 3, me devolvería lo que estaba acá, 4, 5 y 6. Esta fórmula se va a tener que replicar tantas veces como necesite. Por ejemplo, si quiero el sueldo neto, más consulta B, abro paréntesis, valor buscado, punto y coma, datos, que es la matriz, punto y coma, ¿en qué columna está esto? No recuerdo. Voy a poner 6 para poner algo, quizás le pegue. Sueldo neto, me dice esto, no creo que cobre el sueldo eso, así que vamos a ir a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sueldo neto es la 7. Así que voy a esta fórmula y en vez de poner un 6, voy a poner un 7. Y ahí automáticamente me pone el valor del sueldo. Me puso un valor distinto porque no entra, así que vamos a ver si yo puedo cambiar un poquitito, hacer un poquito más grande la columna y ahí tengo el valor del sueldo neto que tendría que estar en formato más centrado. Vamos a ponerle formato de celdas, vamos a elegir la opción de moneda. Elegir la moneda del peso y 2 decimales aceptando. ¿Sí? Ahí tengo ya correctamente lo que necesito. Recuerden que si yo cambio este valor por 1201, bueno, los primeros sueldos serán iguales, así que a ver si tengo un sueldo cambiado, el del 1206. 1206, ahí sí me cambió el valor del sueldo. Esta fórmula para el ejercicio, terminar este ejercicio, van a tener que completarla en todos los lugares, exactamente igual, salvo la columna que ustedes crean que necesiten para el dato que necesitan. Bien, entonces completo la tabla, calculo las fórmulas y realizo las consultas necesarias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chicos.